Violeta. Hoy estoy colaborando con mis amigos de Royal Prestige para traerles un video lleno de sorpresas gastronómicas. Haremos un platillo muy popular de la comida coreana que tiene un nombre muy curioso. Vamos a hacer bibimbap. Bibimbap, sí, el nombre literalmente significa arroz mixto. Bibim se refiere a una mezcla de ingredientes y bap es arroz. Puede ser pesado según los componentes, pero hoy haremos una versión más saludable gracias a las ollas de Royal Prestige, pues vamos a cocinar sin aceite y con poca agua. ¿No me creen? Yo tampoco lo creía, pero tuve la oportunidad de visitar las oficinas de la compañía en Wisconsin hace poco. Ahí vi una demostración que me dejó impactada. Nunca antes había podido presenciar cómo se cocinan cosas como el elote con poquísima agua y carne sin aceite. Y hasta yo misma hice un pastel en la olla y no se me quemó. ¡Pura magia! Por eso sabía que tenía que compartir esta magia con ustedes, así que dejémonos de palabrerías, anoten los ingredientes que tenemos en la descripción y vámonos con la receta. Nuestro bibimbap tiene varios componentes, unos que se cocinan en el momento y otros que podemos adelantar un día antes, así que empezamos con estos últimos. Vamos con nuestra carne. Algo muy clave para que nuestra carne sea bulgogi de verdad es marinarla muy bien. Así que nuestra marinada tendrá salsa soya y mirin o vino de arroz japonés, un poco de cebolla, jengibre, ajito picado, azúcar moreno, pimienta negra recién molida. Y esto que parece manzana, pero es una pera asiática que ayuda a ablandar la carne. Si no encuentran esto, pueden usar una manzana verde. Tapamos y procesamos bien todo para que quede triturado. Les quedará algo así. Ahora por aquí va nuestra carne y la metemos en una bolsa resellable grande. A eso le añadimos la marinada triturada y un poco de aceite de ajonjolí. Ahora a revolver bien para que se marine cada rinconcito de la carne. Tapamos y reservamos en el refri al menos 4 horas o mejor toda la noche. Sería bibimbap sin su salsa y nuestra salsa tendrá una base de gochujang. Les cuento un poquito más sobre esto. De las cosas más importantes de la cocina coreana están las jang, que básicamente son pastas concentradas de sabor o salsitas súper pastosas, como súper espesas. Y una de las tres más importantes es esta, la gochujang. Esta salsita es semipicantita, semidulce y porque está compuesta de una pasta de arroz dulce y también del chile seco coreano, aquel que usamos cuando hicimos kimchi, el gochugaru. Algo muy importante y que la hace ser súper única es que no es cualquier salsa picante, tiene soya fermentada. Como saben, los coreanos son maestros de la fermentación y sin lugar a dudas sus salsas tienen un sabor muy distinto gracias a esto. Hacerla de manera tradicional tardaría muchísimos meses, así que yo compré la mía en un supermercado asiático. Para nuestra salsa ponemos un poco de gochujang en un bol. Le añadimos ajito, azúcar, vinagre de manzana, agua y semillas de ajonjolí. Revolvemos y ¡ay! Que no se me olvide el aceite de sésamo o de ajonjolí. A ver qué tal sabe. Uf, pica, pero pica rico. Hay muchos estilos de bibimbap, pero algo que tienen muchos en común es tener una ensalada preparada. Y esta puede ser de espinacas o de brotes de soya. Nosotros haremos las dos. Tanto las espinacas como los brotes de soya se cocinan de la misma manera y normalmente usaríamos una olla, le pondríamos agua y a hervir y a cocinar ahí, pero esto le quitaría muchos nutrientes y sabor a las cosas. Con nuestras ollas de Royal Prestige, lo único que tenemos que hacer es meter las espinacas y solo pondremos un par de cucharadas de agua. Sí, solo eso. Tapamos bien, soltamos esta válvula Ready Temp y cocinamos a fuego medio alto. En un par de minutos sonará nuestra válvula Ready Temp y ahí es cuando tenemos que bajarla a temperatura baja. Y unos par de minutitos después tenemos espinacas asadas como si hubiesen estado en la vaporera. Y ya una vez esté cocinada nuestra espinaca, vamos a pasarla a un poco de agua fría para que pare la cocción. Y después de 1 minuto escurrimos el agua fría. Vamos a cocinar igual nuestros brotes de soya. Añadimos nuestros brotes a la olla con un pelín de agua, tapamos muy bien y al escuchar ese glorioso pitido bajamos la temperatura para dejarlos cocinando un par de minutitos más. Y listo, ya está cocinada gracias a este aro silicromático que ha retenido la humedad dentro de nuestra olla y asimismo retenido nuestros nutrientes. Volvemos a enfriar en agua fría y la colamos. Y ahora solo vamos a mezclar ambos con una salsita sencilla. En ella no puede faltar ajo bien picadito, semillas de ajonjolí, cebollín también bien picadito, sal y el muy querido aceite de ajonjolí. Yo también le añado un pelín de agua para que ayude a distribuir mejor la salsa. Mezclamos y ¡uf! ¡Qué deli! Añadimos unas cuantas cucharaditas a cada ensalada y mezclamos bien. Y ahora que está esto listo, seguimos con la cocinada de las otras cosas. La base de nuestro bibimbap
bibimbap es de arroz y nada como un arroz recién hechito. Este es de grano corto y vamos primero a lavarlo. El lavarlo ayuda a quitarle almidón para que no nos quede tan cremoso o pegajoso. Yo normalmente solía sofreír el arroz, pero con estas ollas Nobel de Royal Prestige no hace falta. Solo tiene que meter el arroz que ya lavaron. Agregar agua en la cantidad que te pongo en la descripción. Revolvemos un poquín y tapamos. Ponemos el fuego medio alto y soltamos de nuevo la valvulita Ready Temp. Después de unos 8 minutitos sonará y ahí destapamos. Salamos y vamos a añadir sal y volvemos a tapar, pero esta vez bajamos el fuego para que se cocine unos 4 minutitos más y apagamos, ¿sí? Y ahí lo dejamos que se termine de cocinar, ¿sí? Así con la hornilla apagada. Normalmente la gente tarda de 18 a 24 minutos en cocinar arroz y siempre con el fuego encendido, pero con estas ollas lo podemos dejar así apagado después de 12 minutitos. Y cocinamos lo que falta. Aquí tenemos una carne que ya marinamos el día de ayer y ya está cortada, así que está lista para cocinarla. Y como les dije, no vamos a usar nada de aceite. Vamos a usar esa sartén de Royal Prestige que primero hay que precalentar. Precalentamos la sartén unos 3-4 minutitos a fuego medio alto y para saber si está lista añadimos unas gotitas de agua. Si esta se divide en bolitas que rodan de manera súper cool y no se evapora de inmediato, está lista. Añadimos nuestra carne sin aceite y sellamos un poco. Así que podemos añadir también nuestras verduras. Las verduras, también llamadas namul en coreano, se fríen individualmente para el bibimbap, así se suele hacer tradicionalmente, pero ya van a ver que nosotros no ocupamos eso. Primero vamos a cortarlas. Preparamos nuestra zanahoria cortándola de esta manera y en tiritas finas. También usaremos hongos shiitake. A eso solo hay que quitarles un poquito el tallo y cortamos rebanadas finas. Y ya recién cortaditas añadimos a la sartén primero las zanahorias, porque tardan un poquito más en cocerse. Tapamos, liberamos la válvula Ready Temp. Y ahora que está pitando nuestra válvula, vamos a abrir. ¡Woo! Sí, ya casi está. Y añadimos nuestro shiitake. Tapamos bien de nuevo. Por mientras eso se cocina, vamos a revisar nuestro arroz, que ya tiene que estar. Vemos que no se ha pegado nada a la olla. Perfecto y súper fluffy. Impresionante. Suena el pitido de la válvula Ready Temp. Toca bajar la temperatura de la carne y verduras, cerrar la válvula Ready Temp y dejar cocinando unos 5 minutitos más. Después de eso ya quedaron. Y como les dije, esto es magia. Y ahora hay que servirlo, ¿no? Y por fin llegó la hora del emplatado y ya me estoy muriendo de hambre, así que vamos a hacerlo. Primero vamos a agregar un poquito de nuestro arroz. Nuestro namul o las verduritas. Empezamos con las ensaladitas. Nuestros brotes de soya. ¡Ay, qué rico! Una espinaca deliciosa. Zanahorias. Shiitake. La carnecita bulgogi. Un poco de alga seca y sazonada que he cortado en tiras previamente. Un toquecito de color con nuestra salsita. Y para finalizar, encima ponemos un huevo frito. Esto de huevo es opcional, pero mucha gente se lo pone y aparte se ve súper bonito el plato. También en el torso del bibimbap se sirven las cosas en un bol caliente y se parte encima un huevo para que el comensal lo revuelva y se termine de cocinar con todas las cosas que están ahí dentro. Es súper cool. Y así de divino y apetitoso se ve nuestro bibimbap. Ya llegó mi hora preferida, la hora de probar nuestro platillo, nuestro bibimbap. Así que vamos a entrarle. La mejor manera para comer es agarrar un poquito de todo y de un solo para adentro. ¡Wow, wow, wow! ¡Bibimbap! Gente, no saben la delicia que es este plato. Aparte de bonito, o sea, tiene esa combinación de sabores que tanto me encanta a veces en los platos, que tiene tanto dulce como salado, como picosito, como acidito. Hasta umami tiene por los hongos. Esto está impresionante. Y sí o no, que sabemos que la comida entra por los ojos, a mí no me importaría comer esto. Esto es como un grandes éxitos de la comida coreana porque reúne sabores y platillos tradicionales en un bol variado y delicioso. La verdad es que te llena, pero no te quedas como con esa sensación de pesadez que sí he sentido en algunos lugares a los que he ido a comer bibimbap, y eso es porque no le añadimos pues tanta grasa. Así que gracias a Royal Prestige por su tecnología que nos permite comer cosas así de ricas más saludable. Les voy a dejar toda la información sobre la marca y sus
ollas magníficas en la cajita de descripción para que puedan aprender más sobre ellas. Y bueno, gracias a ustedes por ver este video. Espero que les haya gustado mucho esta receta, que la hagan para ustedes o para su familia, así que compartan a todo mundo. Y déjenme saber aquí en los comentarios qué otra receta así tradicional coreana o tal vez de otra cocina así exótica de países muy lejanos quieren que cocine en este canal. Ya saben que ponemos video todas las semanas, así que suscríbanse y nos vemos en el próximo La Coquette. Y ahora este bol es para mí y de nadie más.